Mira, Juan Manuel, tú estabas pidiendo un videíto mío sobre los pronunciamientos de política económica que hizo Nicolás Maduro este viernes. Bueno, esto va contigo con la cantidad de amigos que me han pedido lo mismo y con los venezolanos que aman a Venezuela. Este es el último capítulo, todavía a lo mejor faltan unos cuantos más, de lo que ha sido una catástrofe de política económica en Venezuela en los últimos 20 años, que ha terminado convirtiendo al país de más alto ingreso y desarrollo en América Latina hace 20 años en el país más pobre, miserable, de rodillas, con una crisis humanitaria infinita en este momento. Y ahora este señor se nos presenta con el tema de que ya no es, el ideal no es el mar de la felicidad de Fidel Castro, sino que ahora tenemos que ir a una disciplina prusiana del canciller Otto von Bismarck de fines del siglo XIX, que fue el gran creador de la Alemania moderna. ¿De qué coño estamos hablando? Mira, lo que te quería decir es que estos benditos anuncios del viernes no se pueden ver exclusivamente desde el punto de vista economicista, sino hay que verlo, como lo decían los clásicos, desde el punto de vista de la economía política que está detrás de todo esto. Estos son anuncios que está haciendo un régimen que tiene 20 años en el poder, que recibió más de $1 trillón en ingreso petrolero, más 300, 400 billones de dólares adicionales por la vía del endeudamiento externo. Y que con todo ese gigantesco ingreso que se ha podido construir un país totalmente desarrollado, con los mejores servicios públicos de América Latina y del mundo, con las mayores posibilidades, esta gente se las arregló para usar esos recursos en la mayor orgía de corrupción que ha conocido la historia de América Latina, en regalarle 100.000 barriles diarios de petróleo a Cuba, a cambio de nada, sino de las porquerías esas que ellos son capaces de enviar a Venezuela y que tienen que ver con espionaje, seguridad, toda esa porquería en la cual son especialistas los cubanos. Y dejar al país absolutamente en ruinas, con la liquidación de todo el aparato productivo privado, en su mayor porción, con un sector eléctrico absolutamente liquidado, el sistema educativo, el sistema de salud, una población pasando hambre en las peores condiciones, y en una cosa que no nos pasó por la cabeza nunca a los venezolanos, que es que 3 millones de venezolanos estén emigrados al exterior en situaciones de minusvalía, cuando tenemos el país más rico del planeta Tierra en recursos naturales y posibilidades de desarrollo. Para rematar, el primer productor mundial de petróleo de los años 50 o de comienzo de los años 60, el principal exportador de petróleo, ¿verdad? Y que además producía a fines de los años 90 todavía 3 millones y medio o algo más de barriles de petróleo, con la mejor empresa mundial estatal productora de petróleo, por encima de la Statoil de Noruega. Esta gente se las haya arreglado para liquidar totalmente al sector petrolero venezolano y a esa maravilla de empresa
que era PDVSA. Según López, Venezuela no llega al 1,5 millones de barriles diarios producidos de petróleo en este momento. Entonces, que ese gobierno que ha despilfarrado, este régimen que ha despilfarrado trillón y medio de dólares en los últimos 20 años, ¿verdad? Y ha destruido el país. Venga ahora a decirle a los venezolanos, no, ahora ustedes la gasolina que se las hemos regalado hasta ahora, la vamos a colocar al precio internacional, sin saber lo que es el precio internacional. Y que además tienen que pagar el IVA. Y que le vamos a hacer una maxi devaluación, la más grande de la historia. Para seguirle regalando 100.000 barriles diarios de petróleo a Cuba. Para seguir en este desastre administrativo. Para seguir en esta locura de corrupción y que lo que le produce a la población venezolana es sangre, sudor y lágrimas. Vamos a sacarle la sangre como vampiros y sanguijuelas a los venezolanos, más de la destrucción que hemos producido en ellos. Y por supuesto, cuando estoy utilizando ese hemos producido, no me estoy refiriendo a nosotros los venezolanos, los que hemos trabajado por el país, sin el mayor interés, sin haber tocado un centavo del tesoro público, sino por el bien de Venezuela. Si no está esta banda que se apoderó del poder en 1998, para desgracia de nuestro país. No. El único ajuste que hace falta en Venezuela es un ajuste para convertir a Venezuela en la gran potencia de América Latina, para rescatar al país, para que Venezuela empiece a crecer ya, de inmediato, que es lo que le corresponde a un país con esta riqueza y con este potencial. Te voy a dar una lista de medidas rápidamente, qué es lo que tiene que hacer Venezuela. ¿Cuál es el ajuste? Primero, para liquidar la hiperinflación, obviamente fijar la tasa de cambio. Una tasa de cambio sin nada de estas locuras de Petro. Eso de las criptomonedas es un disparate. Todas han resultado una estafa. De Bitcoin para abajo. Ya han perdido entre 70 y 95% de su valor todas. Y este Petro ancleado o dependiendo del petróleo, cuando tú tienes el petróleo en el suelo y no lo puedes producir. No, olvídate. Tasa de cambio fija con el dólar. Libre convertibilidad total de la moneda. El Banco Central vende los dólares que necesite el mercado para aumentar dramáticamente las importaciones en Venezuela, porque la caída del ingreso en Venezuela y de la producción es precisamente se ha originado en el colapso de las importaciones, porque los recursos se han utilizado para regalárselos a Cuba, para pagar la deuda, que mucha está en manos de gente atada al gobierno, este aferro del gobierno, ¿verdad? Esta locura del convenio con China, ¿verdad? Todas estas cosas. Para eso es que se han utilizado los dólares del país y se ha permitido este colapso de las importaciones que ha liquidado el aparato productivo y la capacidad de alimentación y de provisión de medicina, de insumos básicos para la economía y la población venezolana, ¿verdad? Entonces, la primera medida tiene que ser una tasa de cambio fijo por un año, no eternamente, porque las tasas de cambio tienen que ser flexibles y en todos los países del mundo las manejan los bancos centrales de acuerdo a la conveniencia de la política cambiaria en términos del crecimiento, del empleo y del desarrollo del país. Para ello tienes que tener reservas. Entonces, el segundo componente del ajuste fiscal es que ni un dólar del presupuesto nacional
en los próximos 2 años se va a dedicar al servicio de la deuda. 0 para el servicio de la deuda, como hicimos en 1989. Y vamos a un gran programa de reestructuración de la deuda externa de Venezuela. La deuda de un país que se está muriendo de hambre no vale ni el 10% de su valor. No tiene ni el 10% de su valor. Así que vamos a renegociar, ¿verdad? Vamos a reestructurar la deuda externa y vamos a solicitar la ayuda de los gobiernos de los Estados Unidos, de la Unión Europea, de China inclusive, ¿verdad? De todos los países que tengan conciencia de la crisis humanitaria que vive Venezuela, porque vamos a reestructurar masivamente esa deuda externa con un descuento de por lo menos del 70%. Y mientras tanto, en los próximos 2 años, ni un dólar del servicio, del presupuesto nacional al servicio de la deuda. Todo para los venezolanos, para la recuperación de Venezuela y para que empiece otra vez el regreso de los venezolanos a su patria. Primera medida. Eso hace automáticamente ya el ajuste fiscal. Por supuesto que hay que hacer otras cosas importantes. Dentro de esa reestructuración, por supuesto, la cancelación inmediata de ese programa con Cuba. Ni un solo barril a Cuba. Le vendemos todos los barriles de petróleo que quieran al precio internacional, ¿verdad? Y que se vayan los cubanos de Venezuela, ¿verdad? Que nosotros los venezolanos podemos arreglárnoslas y resolver los problemas del país sin esa porquería que ellos han traído del castrocomunismo, que lo que ha hecho es arruinar a Venezuela. Reducción del IVA del 12 al 10%. Yo recojo más con el 10% que con el 16 o con el 20%, en una economía en crecimiento y no en una economía miserable. El IVA para el 10%. El gran programa de reforma petrolera, la reestructuración de la política petrolera del país, apertura total del sector petrolero para convertir a Venezuela en 5 años en un productor de 8 millones de barriles diarios de petróleo, abriendo el sector petrolero a todas las empresas mundiales que quieran venir a Venezuela. A la Exxon, a la Shell, a la British Petroleum, a la Total, ¿verdad? Como hizo Marcos Pérez Jiménez en los años 50. Un sistema de concesiones y le cobramos el impuesto sobre la renta apropiado y una regalía moderada para que pueda haber una masiva inversión en el sector petrolero venezolano y tratamos de rescatar a nuestra PDVSA, ¿verdad? Que es una obra fundamental de Venezuela, de la democracia venezolana, y que tenemos que volver a convertirla en una productora de petróleo, obviamente a nivel de las mejores mundiales. Para eso nos sobra una cosa que se llama el capital humano petrolero. Entonces, esa es, por supuesto, un programa de ajustes de precio de la gasolina, pero un programa gradual, que en 2 o 3 años nos coloque al nivel de... No, el precio de la gasolina internacional no es el precio que vende la gasolina en Suiza o en los Estados Unidos o en Francia, ni siquiera en Colombia. El precio internacional es lo que llaman los economistas el costo de oportunidad del barril de gasolina, que es el precio al cual Venezuela vendía, porque ya no exporta gasolina, el precio al cual Venezuela vendería su gasolina en puertos venezolanos para exportarla hacia el exterior. Ese es el precio que deben pagar los venezolanos, ¿verdad? Porque si no, lo que estamos haciendo es un subsidio que además es tremendamente regresivo. Eso es mentira, que es un subsidio al transporte público para los sectores populares. Es para los sectores que tienen mayores ingresos, ¿verdad? Entonces tiene que haber toda esa política y la apertura del sector petrolero va a convertir a Venezuela en un país de altísimo crecimiento en los próximos, no 5, en los próximos 10 años.